Buenos días. Me llamo Alessio Carosi, estamos en el Congreso Nacional de Odontoiatría y hoy hablaremos de la pérdida de espacio. Bueno, como sabéis, en los años hemos tratado y hablado muchísimo de la pérdida de espacio. Hoy trataremos unos puntos, los más importantes, y por supuesto, si tenéis alguna pregunta, estoy aquí para contestarla. Bien. Bueno, empezamos a hablar de la relación oclusal. Hemos dicho que como consecuencia de la pérdida de un elemento dental, una pérdida precoz, los demás elementos dentales se pueden mesializar o distalizar, y en el caso de la pérdida precoz de los dientes temporales, esta pérdida de espacio puede comprometer la erupción de los dientes permanentes. La pérdida del segundo molar en general es la más grave, que es la que puede afectar las alteraciones al nivel de la relación molar. Tenemos que analizar tanto la relación oclusal del lado contralateral o del canino del mismo lado por la pérdida para establecer la cantidad de espacio perdido. Disculpa, una pregunta. ¿La pérdida de espacio entre el sector posterior de la arcada superior es diferente de la arcada inferior? Muy buena pregunta. Por supuesto, las situaciones son muy distintas. En la arcada superior, el primer molar permanente efectúa dos movimientos. Se puede mesializar y también puede rotar gracias a su raíz palatina. Respecto a la arcada inferior, el primer molar simplemente efectúa un movimiento de mesialización cuando no está presente el segundo molar temporal. Pasamos al siguiente argumento, serían las fases de las denticiones. Tenemos dos tipos de denticiones distintas, la primera la temporal y la segunda la permanente. La deciduo temporal está formada por un número total de 20 dientes entre los 6 meses y los 2 años y medio de edad. Posteriormente, desde los 6 hasta los 12 años de edad, tiene lugar la siguiente erupción de los dientes permanentes hasta los 18-25 años, que termina con los terceros molares. Los primeros dientes temporales erupcionan, son los incisivos central e inferior, luego tendremos los centrales superiores, los laterales superiores y los laterales inferiores. Después de la erupción incisiva se produce la erupción del primer molar temporal, de los caninos temporales y del segundo molar temporal, que es el último diente. Posteriormente, como es explicado, erupcionan el primer molar temporal, los caninos y el segundo molar, los caninos temporales superiores e inferiores entre los 16 y 20 meses, y el segundo molar temporal, que erupciona desde los 20 a los 30 meses. En el momento en el cual erupciona la primera pieza permanente, ya hablamos de dentición mixta, porque tenemos tantos dientes temporales cuantos dientes permanentes. Y se dividen en dos fases. La primera fase es cuando tenemos dientes temporales y también el primer molar inferior y superior permanente y los incisivos centrales superior e inferior permanentes. La segunda fase es cuando tenemos también los caninos y los premolares junto a alguna pieza dental temporal que se puede quedar en la boca. Y una otra pregunta, y si se quiere recuperar un espacio perdido, ¿cuál es el periodo o la fase mejor donde se puede actuar? Muy buena pregunta. Por supuesto, si queremos actuar en una de las fases, la fase mejor sería la dentición mixta, porque es la más favorable. Hacer un pequeño movimiento dentario resulta mucho más fácil en esta fase, dado que los dientes permanentes que se tienen intentan mover están recién erupcionados. Y también por una constitución anatómica, o sea, porque un niño a los 12-13 años tiene un hueso que no es tan fuerte, tan compacto, sigue siendo un poquito más blando y es muy fácil actuar y mover un poco más los dientes. Resulta también favorable la aplicación de fuerza en una dentición permanente temprana, donde los segundos molares han erupcionado desde hace poco tiempo. Todavía hay una desventaja, o sea que poner una retención en un niño en una fase de dentición mixta implica que estas retenciones se van a quedar por mucho tiempo, o sea, hasta que no termine la dentición mixta y que se encuentren todos los dientes permanentes en la boca del niño. Bueno, ahora, después de las varias fases de la dentición, hablaremos del desarrollo del germen permanente.
Trataremos una pequeña introducción regardando la odontogénesis, que si también no es el argumento central de nuestro trabajo, es muy importante para saber y de entender por un odontólogo. ¿Cómo empezamos? Los dientes se desarrollan a partir de prótesis epiteliales que se forman en la porción anterior de los procesos maxilares y luego avanzan en sentido posterior. La odontogénesis empieza más o menos para los dientes temporales a la sexta, octava semana de vida intrauterina y los permanentes en torno a la semana 20 de vida intrauterina. La cavidad bucal primaria tiene tres tipos de tejidos distintos, tejidos embrionarios que serían el ectodermo, la capa basal y el mesodermo. En el sexto mes de vida intrauterina, las células basales del ectodermo empiezan a proliferar e invaden el mesodermo subyacente. Esto forma una invaginación llamada banda epitelial primaria del ectodermo y formará una lámina que sería la lámina dental, desde la cual derivan los dientes. Luego, el desarrollo del diente pasará por tres estadios. El primero, que es el de brote, sería la octava semana de vida intrauterina o fase de proliferación, en la cual proliferan las células del ectodermo, siguen a proliferar y invaden el mesénquima que se va a condensar asumiendo una forma específica de brote. La segunda fase se llama fase de casquete, que es en torno a la semana 10, décima semana de vida intrauterina. Fase de histodiferenciación, en las cuales tenemos ya unos cambios a nivel de histología. En este estadio se forma el germen dentario con su órgano del esmalte, la papila y el saco dentario. Luego, la tercera fase será la fase de campana, que es en torno a la semana 14-18, semana intrauterina. Fase de histodiferenciación. En esta fase encontramos modificaciones a nivel histoquímico en el órgano del esmalte, papila dental y el saco. En la fase avanzada de campana se determina también una morfodiferenciación de la morfología de la corona. Luego, la formación de la raíz, ¿cómo se produce? Se produce a partir del sexto mes de vida extrauterina a nivel de la vaina epitelial de Hertwig, que simplemente la vaina crece hacia apical y estimula la diferenciación de los odontoblastos radiculares e induce la formación de la raíz. La raíz de un diente temporal completa la sua formación al año, a hacer su erupción. La reabsorción de la misma, fisiológica, de las raíces de los dientes temporales es un proceso intermitente, con periodo de reabsorción y otro tipo de periodos de reposo. Es iniciada y es estimulada por la erupción del germen permanente. La porción de la lámina dental que va a dar origen a los dientes permanentes se halla por lingual de los germen de los dientes temporales. Y los dientes anteriores se desarrollan por lingual cerca del ápice de los temporales. Ahora los premolares se desarrollan también por lingual de las láminas dentales de los molares temporales, surgen entre las raíces de los molares primarios y erupcionan en una posición levemente por mesial. Por último, los molares permanentes se desarrollan a partir de una proliferación a distal de la lámina dental del segundo molar temporal y emerge con una inclinación de tipo mesial. Entonces, la pérdida precoz de un diente temporal puede influir en una pérdida de espacio. Bueno, por supuesto es muy importante antes de la pérdida de un diente temporal conocer la posición del germen permanente que está por debajo, ya sea que el tiempo que transcurrirá para su aparición en la boca está relacionado con el desarrollo radicular. Un diente con desarrollo radicular cerca de 2 tercios sufrirá su erupción un poco más temprana en la boca, o sea, una forma anticipada. De modo contrario, si la formación radicular no alcanzará los 2 tercios o 1 tercio, su aparición simplemente será un poco más tardía. Se puede encontrar una temprana erupción también en el caso en el cual el diente temporal no tiene un tercio o 2 tercios de formación radicular, pero también una buena osteolisis del hueso que recubre el germen. Ahora hablaremos del sector de la arcada. El sector anterior, la pérdida de dientes temporales, no conlleva pérdida de espacio.
Todavía se tienen que tener en cuenta varios puntos y factores que son tanto estéticos cuanto funcionales. Los niños tienen hábitos deleterios, como puede ser, por ejemplo, la respiración oral, la succión digital, que pueden agravar ese tipo de problema. En el sector posterior, la pérdida de dientes temporales y la mesialización de los dientes posteriores restringen la longitud de la arcada dentaria. La pérdida de los caninos temporales también puede ser un factor muy importante. ¿Y por qué? Porque puede producir una pérdida de longitud de la arcada por el aprovechamiento de su espacio por los incisivos y por la mesialización de los primeros premolares. Todavía, la pérdida del primer y del segundo premolar, que provoca una pérdida de espacio que puede ser recuperada mediante distalamiento y enderezamiento o desrotación de los primeros molares. Bueno, hablando sobre la arcada superior y la arcada inferior, al nacer el niño presenta unos procesos alveolares que están cubiertos por unas almohadillas gingivales. El arco superior tiende a expandirse más allá bucalmente y labialmente, más allá de la mandíbula y del arco mandibular. En un recién nacido se puede mirar tanto un microorganismo maxilar cuanto un retroorganismo mandibular. Y en los primeros 3 años, las arcadas dentarias se pueden desarrollar notablemente. En este periodo de vida aparecen la totalidad de dientes temporales. En los primeros 6 meses de vida se produce un crecimiento tridimensional de los maxilares para albergar los incisivos temporales. Cuando erupcionan los incisivos, se mira una corrección del microagnatismo maxilar y un crecimiento transversal de ambos maxilares, tanto el maxilar superior cuanto el maxilar inferior. La boca se prepara ahora ¿para qué? Para que erupcionen todos los dientes posteriores, los arcos maxilares y mandibulares se alargan notablemente, dorsalmente para albergar a los molares y los maxilares siguen creciendo tridimensionalmente. Después, ahora, de esta introducción sobre el desarrollo de las arcadas dentarias, tenemos que hablar de esto como un factor muy importante para entender el tipo de actuación y el grado de dificultad para recuperar este espacio perdido. Entonces, podemos decir que podemos hacer diferente tratamiento entre la arcada superior y la arcada inferior para mantener el espacio. Bueno, por supuesto, los tratamientos son muy distintos, tanto por la arcada superior cuanto por la arcada inferior. Por la arcada superior hablaremos de una prótesis fija y por la arcada inferior de una prótesis removible de apertura y de enderezamiento. Ahora, como cantidad de espacio perdido, la pérdida de un diente temporal conlleva, en la mayoría de los casos, una pérdida de espacio, con la consiguiente reducción de la longitud de la arcada, determinando posteriormente alteraciones tanto oclusales cuanto malposiciones dentarias con la aparición de la dentición permanente. Existen varios factores que pueden agravar esta pérdida de espacio en la arcada. Ahora enunciaremos unos cuantos. El primero es la fuerza mesial de erupción de los dientes posteriores. Es mayor en la arcada superior que en la arcada inferior. La fuerza mesial de erupción en los molares se manifiesta al perderse el diente contiguo, que en este caso sería el segundo molar temporal, y su punto de contacto, por lo que el diente que erupciona tiende a desplazarse hacia el espacio existente, disminuyendo de esta forma la longitud de la arcada. Otro factor muy importante serían las caries interproximales. ¿Y por qué? Si no son tratadas o pérdida prematura de dientes temporales, ambos factores pueden provocar una pérdida de espacio. Si se crea un espacio libre por mesial del diente en erupción, por carie o por pérdida prematura del molar temporal, se puede provocar una migración mesial del primer molar permanente, con la consiguiente pérdida de espacio. Por supuesto, hay que especificar que con la pérdida de espacio tenemos que restablecer el espacio perdido con una serie de aparatos diseñados para este tipo de función que se llaman mantenedores de espacio.
Un otro factor muy importante que tenemos que hablar y que puede agravar la pérdida de espacio sería la erupción ectópica de los primeros molares. Este tipo de erupción es muy importante porque puede afectar la raíz distal del segundo molar temporal, producida por la corona del molar permanente, en su erupción hacia el plano oclusal. Otro factor muy importante sería la anquilosi, ovvero el proceso en el cual se interrumpe la erupción del diente al producirse una fusión anatómica entre el hueso alveolar y el cemento radicular del elemento temporal que se debería salir del alveolo para dar el espacio al diente permanente. De esta forma, al cesar su crecimiento vertical y continuar el de los dientes vecinos, el diente anquilosado va perdiendo progresivamente contacto con sus dientes contiguos y antagonistas, produciendo una pérdida de espacio. Un otro factor muy importante sería la genesia, o sea, la ausencia de un diente en la arcada permanente. Más frecuente en la incisión permanente respecto a la incisión temporal. Los dientes que sufren agenesia, ¿cuáles pueden ser? El segundo premolar inferior, los incisivos laterales superiores, el segundo premolar superior y los incisivos laterales inferiores. Claro que estos pacientes que han sufrido una agenesia tendremos que hacerle un estudio ortodóntico completo para determinar cómo se pueden cerrar esos espacios que se han abierto por la ausencia de este elemento permanente. En la mayoría de los casos se puede observar como la falta de dientes no provoca una alteración oclusal, por lo que solo tenemos que someter a observaciones a los pacientes. Pero puede pasar también que con la agenesia es necesario un tratamiento ortodóntico por una maloclusión asociada. Un otro factor sería la pérdida precoz de dientes temporales por un traumatismo. Muchas veces los niños se pueden caer al suelo, algún golpe, algún traumatismo, y esto puede favorecer la pérdida de un elemento dental. Existe también una serie de causas adicionales que pueden amortiguar la diferencia de tamaño entre la dentición temporal y la permanente o las pequeñas pérdidas de espacio. ¿Y cuáles pueden ser? Los espacios libres existentes en la zona incisiva que van a permitir resolver pequeñas diferencias de tamaño entre los dientes permanentes y los dientes temporales. La erupción hacia vestibular de los incisivos superiores que permitirán alcanzar una mayor longitud de la arcada, y el espacio libre en las zonas laterales, con lo que se podrá jugar para resolucionar este problema de pequeñas discrepancias ostentarias en los sectores laterales, permitiendo o no el visualizarse de los primeros molares. Entonces, después de todo esto que hemos contado, ¿por qué es importante mantener el espacio? Por primero, para evitar el cierre del espacio en la arcada con consecuente retención e inclusión de los dientes permanentes. Luego, para consentir un correcto, armónico desarrollo de las bases óseas. Otro motivo para mantener constante el perímetro de las arcadas dentarias y consentir así la siguiente erupción fisiológica de los elementos permanentes, para no modificar la dimensión vertical posterior y evitar problemas de tipo estético y fonético. Ahora hablaremos de la discrepancia ostedentaria, o sea, sería la diferencia que hay entre el espacio habitable y el tamaño de los dentarios a nivel de las bases óseas. Antes de la pérdida de espacio, en una arcada o en un sector de esta, sería fundamental, antes de cualquier tipo de actuación terapéutica, conocer el espacio habitable, lo que se supone la medición de los sectores de la arcada. Sucesivamente se van a comprobar estos resultados con la suma de los diámetros mediodistales de los dientes existentes en cada sector. Su diferencia puede dar un valor que puede ser positivo, mayor de 0, presencia de diastemas y buen pronóstico; negativo, o sea, inferior a 0, con apiñamiento de los dientes, peor pronóstico; o neutro, o sea que sería igual a 0. En la incisión mixta, que era la fase en la cual en la boca tenemos tanto dientes permanentes cuanto dientes temporales, se va a realizar este tipo de medición exclusivamente sobre la arcada inferior, con particularidad de que a través de la medición mesodistal de los 4 incisivos inferiores permanentes y las sumas de esto, se podrá predecir el espacio que van a ocupar los premolares y el canino en los sectores laterales.
Todo esto es posible gracias a una tabla que es muy famosa y muy importante que se llama tabla de Moyers. Un ejemplo de espacio habitable en el maxilar sería medir las varias posiciones, o mejor decir, dividir la arcada en 4 partes, desde mesial del primer molar permanente hasta distal del incisivo lateral, desde distal del incisivo lateral entre el espacio interproximal de los incisivos centrales, espacio interproximal del incisivo central al distal del lateral contralateral y desde distal del incisivo lateral superior hasta mesial del primer molar superior, no incluido. Para calcular el tamaño dentario, si hay todos los dientes presentes, ¿qué se hace? Se suman los diámetros mesiodistales desde el punto de contacto mesial al punto de contacto distal de cada diente. Si hay todos los dientes permanentes, salvo uno, mesial al primer molar permanente, ¿qué se hace? Se toma el valor del elemento contralateral y entonces, por ejemplo, si tenemos un diente permanente en el tercer cuadrante, utilizaremos el elemento del contralateral. Si hay todos los dientes permanentes salvo el mismo diente en ambos lados, mesial y al primer molar permanente, utilizaremos el método de la radiografía, o sea que utilizaremos tanto el tamaño mesiodistal del elemento en la boca y la radiografía del elemento que se va a erupcionar después. De hecho, hay una fórmula que sería PM, que sería el tamaño del elemento permanente, igual al tamaño del elemento temporal por el valor del elemento permanente en la radiografía, todo dividido por el tamaño del elemento temporal en la mesiodistal en la radiografía. En decisión mixta, primera fase, que era la fase en la cual tenemos el primer molar permanente más los incisivos centrales, solo presenta el incisivo y primeros molares permanentes. Utilizaremos en este caso la tabla de Moyers. Calcula el tamaño dentario que hay en los sectores laterales permanentes, dividido en 3, 4, 5, a partir de la suma de los 4 incisivos centrales inferiores. La suma de los diámetros mesiodistales de los 4 incisivos inferiores permanentes dará el resultado final. Gracias a este valor buscaremos el valor más cerca en la tabla de Moyers y en este caso tendremos la suma del elemento 3, 4 y 5 para completar el cálculo. Bueno, en cuanto a las discrepancias osteodentarias, para hacer un ejemplo del espacio habitable en el maxilar, dividimos la arcada en 4 sectores. El primer sector, el sector A, lo llamamos A, se mide por mesial del primer molar hasta distal del incisivo lateral superior. Luego el sector B, sería el segundo, desde el distal del incisivo lateral hasta mesial del incisivo central. Luego, desde mesial del incisivo central hasta distal del incisivo lateral superior del lado contrario sería el sector C, y el último sector, o sea el sector D, desde distal del incisivo lateral hasta mesial del primer molar superior, no incluido. Y, por ejemplo, si queremos medirlo, puede ser el primer valor 18,7 del sector A, segundo valor 13,4 el sector B, 14,9 el sector C, 20,3 el sector D. De hecho, el resultado final sería 67,3 milímetros. Ahora, para calcular el tamaño dentario, si hay todos los dientes permanentes, simplemente medimos el tamaño mesiodistal que hay por cada diente, desde el punto de contacto mesial hasta el punto de contacto distal. Si hay todos los dientes permanentes, salvo uno, mesial al primer molar permanente, se toma simplemente el valor del elemento contralateral, por ejemplo entre 35 y 85. Si hay todos los dientes permanentes, salvo el mismo diente en ambos lados, mesial al primer molar permanente, utilizaremos un método que se llama radiográfico. Ahora en decisión mixta, primera fase, solo presenta incisivos y primer molar permanente, utilizaremos la tabla de Moyers. Lo que haremos será simplemente medir los valores mesiodistales de los incisivos centrales y laterales inferiores,
sumarlo. La suma de estos valores, por ejemplo, nos puede dar un valor de 24,6 milímetros. Vamos a buscar el valor sobre la tabla de Moyers y tendremos la suma del sector 3, 4, 5 superior, derecho y izquierdo. De esta manera, gracias a la tabla por el cálculo de las discrepancias ostentarias, realizaremos la diferencia para llegar a nuestro valor. Entonces, por la discrepancia ostentaria, por su medición, podremos tener tres tipos de valores. El valor positivo, que será cuando el paciente tendrá diastemas en la boca. El valor neutro, igual a 0, donde sus dientes están alineados perfectamente. Y el valor negativo, que será cuando el paciente tendrá apiñamientos entre sus dientes. Bueno, para hoy ya la conferencia está terminada. Gracias por vuestra atención y para haberme escuchado, espero, de manera interesante. Ahora podemos ir todos a tomar algo a la cafetería del edificio A.